Hola a todos, bienvenidos a Códigos de Multiverso. En esta ocasión les traemos un tema que creemos que les va a parecer muy interesante y que les va a gustar muchísimo. Y cumpliendo con lo prometido que les habíamos platicado la vez pasada, que estuvimos hablando de plantas de poder, pues el día de hoy les traemos nada más ni nada menos que el tema de la ayahuasca. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis y aquí estoy con dos grandes compañeros. ¿Cómo son? El mismísimo Iván Donaldson, saludando a todos con mucho cariño. Y Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y pues sí, efectivamente, sean bienvenidos a esta transmisión, donde vamos a hablar de esta sustancia que, para empezar, ya hemos hablado, al menos creo que en alguno de los canales ya he hablado de ayahuasca, pero pues no se compara hablar solito a cuando hablo aquí con mis dos compañeros. Entonces esto se va a poner bastante interesante. Y la idea es que vamos a abordar el tema pues prácticamente desde cero para todas las personas que están interesadas en conocer un poco más acerca de este brebaje amazónico, de este brebaje de la selva. Entonces empezar diciéndoles que pues como tal, ¿qué será? Su nombre me parece que es en quechua y significa liana de los muertos, es lo más cercano a la traducción, ¿no? Y entender que no es una planta en sí, sino que es la fusión de dos plantas. También le han puesto la soga de la muerte, ¿no? Exacto. También es una de las formas. Claro, sí, y esta fusión serían las dos plantas, que es la liana de la ayahuasca, con otra que es la chacruna, que es la hoja de la chacruna, ¿no? Y la fusión de estos dos hacen el efecto que conocemos, ¿no? El efecto ya, podría decirse, alucinógeno, que provoca pues la bebida y la infusión, pero es una mezcla que se hace de las dos. Que más, ¿no?, que alucinógeno, yo me atrevería a decirle visionario. Claro, visionario. Así sí, es. creo que sería la palabra. Y entender que pues las personas que son ajenas al tema, pues comprender que, como les decimos, es la fusión de estas dos plantas, que una es la liana de la ayahuasca y la otra es la chacruna. Pero también eso es lo que es la mezcla de ayahuasca en el Perú, digamos, en la mayoría de la selva amazónica, en la región de Perú. Pero también, pues Brasil también la manejan así, me parece que en Ecuador también la manejan así, y en Colombia se hace otra mezcla que le llaman yaje, que es prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que en lugar de tener chacruna, tiene una que se llama chacrapanga, me parece, que es la otra planta. Entonces, entender que el componente visionario o de dimetiltriptamina, conocido como DMT, que es el químico, esta sustancia, digamos que es la clave de las visiones, lo posee la chacruna, esta hojita, esta plantita, y la ayahuasca, que es la liana, pues funciona como un inhibidor de la monoaminoxidasa. Así es. Y esta sustancia, el DMT, también es la sustancia visionaria con la que, por ejemplo, todos los seres nacen. Cuando un ser está naciendo, se dice que hay grandes cantidades de esta sustancia presentes en el cerebro y en la percepción, lo que produce todo tipo de fenómenos perceptuales. Esto también obviamente lo podemos ver cuando estamos en alguno de estos estados, cuando tenemos una experiencia, una ceremonia, cuando tenemos experiencia con esta sustancia, podemos tener acceso de alguna forma a tener esos encuentros con esas visiones que probablemente son las que se presentan mucho cuando nacemos o cuando estamos a punto de dejar este cuerpo. Y también se dice que cuando estamos pasando algún proceso muy fuerte en nuestra vida, sí, sucede esto. Ahora, ¿en dónde sucede? Se cree, o es casi 100% comprobable, que sucede en una glándula que se conoce como la glándula pineal. Entonces, hablar de la glándula pineal, que también la entienden como el tercer ojo algunos, pues es hablar de esta sustancia que segrega, que es la dimetiltriptamina, y que es la planta que tiene, lo repetimos otra vez, la chacruna o la chacrapanga, que es lo que se mezcla junto con la liana, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que pues la mezcla, esta mezcla o este brebaje sagrado y tan misterioso, pues funciona gracias a la sinergia de estas dos plantas. Sí. Entonces aquí lo interesante es cómo fue que los antiguos habitantes de la selva supieron mezclar estas dos plantas para poder hacer esto. Ahora, ¿por qué se tienen que hacer por qué tenemos que hacer a fuerza la mezcla de estas dos? ¿Por qué si nos tomamos litros y litros o comemos kilos de planta de chacruna no vamos a ver nada?
¿Y por qué motivo si nos comemos también la liana, pues no vamos tampoco a sentir algo muy locochón? ¿A qué se debe por qué tenemos que juntarlas? Pues lo que nos han dicho, o lo que se sabe, es que efectivamente, como dices, los ancestros descubrieron que la ayahuasca o la liana tiene la propiedad de inhibir enzimas estomacales, enzimas que están en el aparato digestivo, y esta función lo que permite es que el mismo sistema asimile la sustancia de la chacruna, que es la que contiene el DMT en este caso. Exacto, y esto es porque en el estómago tenemos una molécula ahí interesante, una sustancia que se llama monoaminoxidasa, y esta molécula lo que hace es que destruye cualquier componente de DMT que nosotros ingerimos. Y esto también tiene un gran, pues no problema, sino que es algo muy interesante, porque hay muchas cosas que comemos todos los días que contienen DMT, que contienen dimetiltriptamina, como por ejemplo el limón. Entonces un simple juguito de limón tiene cantidades de dimetiltriptamina, y bueno, hay muchas otras que ahorita no recuerdo, pero muchas cosas que consumimos de manera natural poseen DMT, pero no entramos en estos procesos visionarios porque esta molécula llamada monoaminoxidasa en el estómago la destruye. Entonces lo que tiene esta liana es que tiene un inhibidor de esta molécula de monoaminoxidasa, y como bien dijiste, Richard, hace que pues el DMT pueda entrar directamente al torrente sanguíneo a través de pues tomar este brebaje. También no crean que es algo así como que yo agarro la planta de la chacruna y agarro una liana y las meto en una licuadora y entonces ya tengo mi bebida de ayahuasca, sino que es todo un proceso, ¿no? Sí, claro, es todo un proceso de cocción de la medicina, ¿no? Que a usted le ha tocado, ¿no? A mí me ha tocado, sí. Sí, yo he visto el proceso de la cocción de la medicina y pues sí, es todo es un trabajo fuerte, ¿no? Es un trabajo arduo desde pues cortarla, ir a recoger la liana, que pues a veces se encuentra en lugares muy profundos dentro de la selva, y pues imagínense a los lugares que tienen que llegar para recogerlas, ¿no? Entonces creo que también eso es muy interesante, ¿no? Después el machacar las hojas, todo se hace de forma manual, ¿no? Y luego el proceso de la cocción de la misma para que se fusionen. Y creo que esto nos habla, pues básicamente de alquimia. O sea, lo que se logró con esto fue una alquimia que nuestros ancestros ya conocían, y que esta alquimia ayuda o ayudó a... Yo siento como a recordar, es como si hubiera una memoria, ¿no? Dentro de la naturaleza, y esta memoria pues existe también dentro de nosotros, tanto así que nosotros también producimos naturalmente DMT, pero lo que hace es abrir, es como una llave, ¿no? Con la que obtienes el conocimiento total de la naturaleza y de memorias ancestrales, y que permite pues tener un conocimiento adicional, ¿no? Conocerte cada vez a ti mismo. Ahora, creo que sí, entender que también, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo que al lugar donde fui y conocí el proceso de cocción de la medicina, pues también se hace toda una serie de intenciones que al mismo tiempo se le está rezando a la medicina, ¿no? Una intención de que esta medicina tenga pues un propósito, ¿no? Un propósito de sanación, de bienestar, ¿no? Entonces, pues se mezclan muchas cosas, no solamente los procesos químicos, sino también, si lo vemos, son procesos espirituales también, ¿no? Donde ya no solamente estamos hablando de la combinación de ciertos químicos, sino también de ciertas intenciones que van a provocar que cuando tú ingieras esta medicina, pues te ayude a tu bienestar, a mejorar, a sanar. Entonces ya se habla de cosas más diferentes, digamos, a lo que es la medicina que conocemos en pastillas, que simplemente a lo mejor es la combinación de ciertas sustancias nada más, con un fin, sí, pero aquí ya estamos hablando de un propósito adicional que se le da, ¿no? Y eso también creo que es muy importante, que nos dejaron como legado nuestros ancestros, de que no solamente es la fusión de dos químicos, sino tiene un integrante adicional, o un ingrediente adicional más bien, que es la intención. Claro, y regresando un poquito, nada más explicarles que no nada más hay un tipo de liana, sino que existen diferentes tipos de liana, que a pesar de ser la misma familia, poseen diferentes, vamos a llamarle como energías, ¿no? Inclusive a nivel químico y a nivel, vamos a llamarle etérico o energético. Entonces no es lo mismo trabajar con una liana, por ejemplo, que es nueva, ¿no? Que apenas tiene unos años de haber crecido, a trabajar con una liana ancestral que tiene ya tal vez cientos de años ahí,
Y es curioso porque sí se ve una diferencia y sí se percibe una diferencia cuando tomas una ayahuasca que tiene una liana muy antigua a cuando tomas una ayahuasca que tiene una liana muy moderna. Entonces entender también que pues todos esos factores influyen en la bebida que vas a tomar, y también es muy importante explicarles que esto que está comentándoles Lenin y que nos está también compartiendo es desde su experiencia, ¿no? Y también entender que pues sí hay muchísimas personas en el mundo que se dedican a lo que se llama cocinar, son cocineros que cocinan esta medicina, pero también, y hay muchos que lo hacen así, con rezos, con intenciones, pero también como ya es un mercado de, pues de turismo espiritual, por decir de alguna manera, también ya existen muchas personas que lo hacen sin ningún respeto, ¿no? Y que simplemente lo hacen pues con la idea de venderte algo que te va a poner, que te va a poner en un estado alterado, y que realmente pues no están cumpliendo con toda esta pues toda esta ancestralidad, por decirlo de alguna manera, y esta manera tan sagrada en como algunos pueblos antiguos la manejan, como los Shipibo, ¿no? Y por decirles algún nombre de estas tribus, ¿no? Claro, y en ese sentido yo creo que converge mucho con las prácticas espirituales también de México, en los que otras plantas como los hongos, o en este caso la sustancia de la psilocibina, o el mezcalito, en el caso del jicuri, también su tratamiento en el sentido terapéutico o medicinal viene mucho acompañado de estas prácticas ancestrales en las que se invocan a los ancestros, a sabiduría antigua. Se canta mucho en las ceremonias, se utiliza mucho la voz del canto o los ícaros en el caso de las ceremonias de Perú, y creo que ese componente es bien importante, que siempre esté presente en una de estas experiencias, porque definitivamente como que conduce de una manera muy distinta a, por ejemplo, hacerlo solo, ¿no? Realizarlo solo o realizarlo de modo recreativo, muy entrecomillado, en una choza lejana, en un bosque, ahí como acompañado de otras sustancias como el alcohol y otros enteógenos. Creo que no sería como la experiencia más recomendable para realizar estas prácticas, y que también lo que dice Iván es sumamente importante estar consciente o saber lo más posible de la procedencia de la medicina, de dónde viene, si fue rezada, si tiene un rezo, si tiene un trabajo espiritual, a que si la compras en una botellita que de repente te vendieron por ahí y te dijeron tome ayahuasca y ahí está, y la tengas guardada en alguna parte del cajón. O inclusive en el mercado, Richard, porque en Perú, por ejemplo, hay mercados así en Pucallpa o en algunos pueblos donde pues te venden la medicina así como en el mercado de Sonora aquí en México, ahí te venden ayahuasca así de llévele, y sin preguntarte pues a qué te dedicas, o si la has probado, o si la conoces, ¿no? Entonces pues entender que no es un juego, entender que es algo serio, y pues sí, que las personas que estén interesadas pues para empezar sepan, ¿no? De quién está cocinándola y con qué intención la están cocinando. Ahora creo que es un espacio perfecto para... No vamos a hablar al 100% de este tema porque es bastante profundo, pero parece ser que la mezcla original de estas dos plantas probablemente tenga que ver con una civilización que existió en la Amazonía y que no se ha registrado en la historia, porque pues ya después lo sacaremos, ¿no? En algún programa, pero sí hay remanentes de construcciones y de varias cosas que pues la parte antropológica y arqueológica no ha podido explicar, y que demuestran que hubo una civilización bastante avanzada en la Amazonía, y yo me inclinaría a pensar que esa civilización es la que conocía esta mezcla y la que usaba la ayahuasca, pero estamos hablando de probablemente miles de años atrás en el tiempo, ¿no? Inclusive también se han encontrado vestigios de jeroglíficos y cosas talladas en piedra donde se muestran estas actitudes ceremoniales, ¿no? de diferentes tribus o de diferentes núcleos, en los que se ve a un chamán o a una persona ataviada con diferentes artilugios religiosos compartiendo una bandejita o una planta o algo a otras personas que están ahí, como una señal perfecta de ceremonia, y que pues a muchos han dicho que él les está entregando el agua, ¿no? Ajá. El agüita o así, pero pues sabemos perfectamente que estas prácticas vienen de tiempos ancestrales y de miles de años. Sí, claro, y que esto rompe con muchos mitos que nos dijeron de que los ancestros no hacían alquimia, o incluso ya procesos más complejos, como se habla del maíz, ¿no? Que el maíz también es un proceso muy complejo de biogenética, donde se mezclaron dos plantas que no tenían absolutamente nada que ver. Ahorita no me acuerdo de la segunda, pero una de ellas es el teocintle,
y lo que hicieron fue crear este alimento. Y habla de una civilización muy antigua que ya hacía esos procesos y pues ya nos habla de algo pues espectacular que hacían nuestros ancestros, ¿no? Claro. Y ya no nos quedamos solamente con la idea que tenemos de que pues no conocían de todo este tipo de cosas, de este conocimiento, y eran herramientas que permitían, en el caso del maíz, pues bueno, que una alimentación muy importante como es todavía actualmente, sobre todo aquí en México y en varios países de Sudamérica, ¿no? La importancia del maíz como alimento, pero en el caso de la ayahuasca, pues una herramienta que permitía acceder a ciertas visiones, y que estas visiones podían ayudar, incluso, no sé, en algunos momentos se hablan de historias de que ayudaron a lo mejor a combatir alguna pandemia, ¿no? Alguna enfermedad, y estas visiones ayudaban que la naturaleza nos hablara y nos dijera cómo podíamos responder a esas pandemias o a esas enfermedades, o esos problemas incluso sociales que existían. Exacto, ¿no? Y es que eso es lo que hace complejo el tema de la ayahuasca, porque no nada más es hablar de toda esta reminiscencia ancestral, de todos estos cultos antiguos, que algunos llamamos sagrados, sino que también es hablar de las sustancias, ¿no? Y entender que pues la DMT, como les explicamos, es una cosa, los componentes de la liana es otra. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un té o alguien tomara un té de esta liana, que también hay que explicar que no es un proceso como agarrar la liana y simplemente meterla en agua y hervirla, sino que hay que golpearla, ¿no? Hay que golpearla, claro, machacarla con un mazo, hay que machacarla, y después de todo ese proceso, que aparte es bastante cansado, son varios días en donde tiene que estar en cocción, ¿no? Sí, claro, tiene que estar en cocción a cierta temperatura, ¿no? Hay que estar constantemente moviéndola, ¿no? Hasta que obviamente la persona o el cocinero ya sabe perfectamente cuánto tiempo tiene que pasar, pero realmente sí son días de cocción, o sea, prácticamente para, no sé, a lo mejor unos cuántos litros de ayahuasca, pues se necesitan de 7 días de estar cocinando la medicina. Entonces, y eso por no hablar de las cantidades de ayahuasca, de la liana que necesitas, que es mucha. Sí, claro, que es mucha. Y que también genera pues un componente destructivo al medio un ambiente, consumo, ¿no? De hecho, actualmente ya está incluso catalogado como una planta en peligro de extinción. Exacto. Ambas, ¿no? Tanto la chacruna como la ayahuasca ya están catalogadas tal cual como en peligro de extinción, por lo cual también se vuelve todavía pues más valiosa, ¿no? La oportunidad de tener un acercamiento a una ceremonia con estas plantas. Y también, por una parte, esto de la cocción, y por otra parte, la preparación o el sentido ritual que puede una persona que va a acercarse a una ceremonia tener en previo a la ceremonia, que también es bien importante y siempre lo están puntualizando muy bien las personas que van a compartir la medicina, esto de tomar las medidas necesarias, de seguir las instrucciones prácticamente, de llevar una dieta. Por ejemplo, si va a ser tu primera ceremonia, que hagas una dieta, o la segunda, o la tercera, pero específicamente la primera, ¿no? Siempre se hace mucho hincapié de la importancia de limpiar el organismo, de sacarte lo más posible las toxinas de la carne, o de los picantes, o de cosas muy irritantes al estómago, para que justamente la sustancia entre, digamos que de la forma más noble. Exacto. Y sea asimilada de la manera más correcta y más pura. Es que eso iba, Richard, que si tomáramos, por ejemplo, ya bien cocinada, pero solo tomáramos la liana sin agregarle la chacruna, sí puede desatar ciertos procesos no visionarios, pero sí podríamos llamarlos psicoemocionales, porque el hecho de inhibir esta molécula de monoaminoxidasa sí produce que pues no te percibas de la misma manera. No tiene este componente visionario, y de hecho en estas culturas antiguas se cree que la liana es el libro y la chacruna es como la luz que ilumina ese libro. Es como si en la liana viniera todo el conocimiento, y en realidad la chacruna o la chacrapanga o esta planta que tiene el DMT lo que hace es iluminar ese libro para que puedas acompañarte junto con las visiones lo que estás viviendo. Pero entender también que esta liana de por sí es un laxante, o sea, es algo que va a producir que pues tenga, o sea, tienes forzosamente que sacarlo, ¿no? Tienes porque te limpia, es un limpiador. Entonces puede ser por medio del vómito o puede ser inclusive pues yendo al baño, pero entender que, y esto es lo maravilloso de esta medicina, es que se vuelve parte del proceso que estás viviendo, porque coincide que esto que estás viviendo y que te está doliendo o que estás resolviendo dentro de ti, que ahorita vamos a ir para allá,
se ve claramente y se siente cómo lo está sacando, o toda esa energía negativa la sacas a través pues de este vómito o a través de la evacuación. Pues de hecho ¿no? son prácticamente todas las secreciones, ¿no? Desde el llanto, Exacto. la nariz, todo lo nasal, por la boca, Los por todas ojos. partes. Sí, los ojos. Exacto, entonces entender que para muchas personas, por ejemplo, para muchos indígenas como tal en la selva, en realidad, o inclusive para muchos brasileños, vamos a la purga, ¿no? Bueno, para los brasileños creo que es más como vamos al trabajo, vamos a trabajar. Y para los peruanos, en algunas tribus, es más bien vamos a purgarnos para limpiar. En un sentido ya mágico, místico, se cree que pues se utiliza, también puede ser usada para el mal, se cree que también hay brujos negros que la utilizan para hacer cosas malas, y en el sentido positivo, pues muchos la utilizan precisamente para limpiar el cuerpo de brujerías, envidias, maleficios y todo ese tipo. Y como les comento, es realmente una herramienta muy compleja, porque puede ser usada desde personas que lo hacen muy desde el punto de vista indígena, muy ancestral, pero también ya cada vez existen cultos más modernos, ¿no? Como les platicamos en el de Plantas de Poder, existen la iglesia, por ejemplo, del Santo Daime, o la Unión du Vegetal, la Unión Vegetalista, y existen muchas otras que lo que hacen es tomar este sacramento y manejarlo de otras formas. También existen ya empresas que también son muy atacadas y mal vistas, que no vamos a decir nombres, pero también existen empresas que realmente ya hicieron un negocio de esto, ¿no? Y que pues te venden la toma acompañada, según esto, de terapeutas y no sé qué, pero le están quitando la importancia de lo ancestral a la planta y el respeto a los abuelos e indígenas, que son los guardianes de la misma. También entender que no es algo que, lo que también explicamos en el video pasado o en el podcast pasado, no es algo que en la antigüedad fuera tan fácil de hacer. La única persona que conozco que lo hacía era un escritor llamado Edgar Rice Burroughs, y este señor Edgar Rice Burroughs, que fue muy famoso por sus novelas, que dice, de hecho hace poco hicieron una película que creo que es John Carter y que viaja a Marte. Él tomaba ayahuasca, pero era toda una aventura para Edgar Rice Burroughs tener que adentrarse en la selva para poder tomar esta medicina y demás. Entonces tal vez eso explique por qué tenía tanta creatividad al escribir, ¿no? Pero entender que pues era un tema bastante complejo. Para eso les recomendamos un documental que se llama El de la serpiente. El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente. Que es una película. Ajá. Que aborda mucho todo lo que es esta búsqueda, ¿no? Sobre todo de la gente de Occidente que no está definitivamente conectada con el conocimiento ancestral, y es muy bien retratado cuando una búsqueda, digamos, que tiene ese sentido espiritual, y cuando es meramente un producto de la ambición. Exacto. Entonces por eso es muy buena la película. Sí, claro. Y también la idea de estos videos, y creo que es muy importante que quede claro que no les estamos aquí invitando a que tomen, ¿no? Sino simplemente que conozcan que existe esta herramienta, que puede ayudarle, y desde nuestra perspectiva, lo que nosotros hemos vivido y que es lo que consideramos nosotros que es mejor, ¿no? Que lo tomes de una forma más ritualista, claro. ¿no? Obviamente si no te vibra, pues también, si quieres esto, tómalo simplemente como una información adicional, ¿no? No te estamos aquí obligando y diciendo, tienes que tomar esto, porque no, simplemente son herramientas, creo que es importante conocerlas, pero a quien no le vibre, pues está muy bien, ¿no? Claro. Entonces, creo que también, y regresando a esto de la parte ritual, pues nosotros les hacemos la recomendación de que pues investiguen bien, si les llega en algún momento a llamar la atención o les llama el tomar la medicina de la ayahuasca, pues creo que es importante que investiguen bien quién la comparte, ¿no? Si existe todo un proceso ritual, porque es muy importante eso. O sea, a lo mejor algo tan simple como cuando se prepara la medicina, pues también estábamos hablando ahorita de que se necesita una dieta para tomarla, pero también se necesita una dieta para prepararla en algunos lugares, y creo que eso también habla de la limpieza. No es tan sencillo como a lo mejor si y va a ser simple el ejemplo, pero creo que también en cosas simples se puede explicar esto. Cuando tú vas a algún lugar y vas a comer algo, pues no va a ser lo mismo si la persona sí hace todo un proceso de limpieza, ¿no? Tanto del lugar de donde va a cocinar, tanto de sus manos, ¿no? De los alimentos y todo esto, pues es igual con el proceso de la cocción de la ayahuasca. Creo que en el caso de personas que sí lo manejan de forma muy ancestral, pues sí toman en cuenta todo esto, ¿no? Es un ritual total el proceso de la cocción de la medicina. Entonces, si a alguien le interesa acercarse a esto, pues creo que sí es muy importante que sí empiece a preguntar
de dónde viene la medicina, quién la cocina, todo esto, Exacto, ¿no? bien dicho, Masterland. Claro. Y para quienes no la conocen o no han tenido un vasito de ayahuasca frente a ustedes, esto se parece como una especie de atole, es como un atole un poquito, a veces puede ser líquido, a veces puede ser muy espeso, el sabor es muy fuerte. Amargo. Solamente tomándolo es como puede uno realmente conocer el sabor, es muy fuerte, es un poco picante, es amargo, de repente sabe a tabaco o a chocolate. Puede haber unas que saben a miel. Puede haber unas que tengan sabor dulce, pues puede variar un poco, pero sí es un poco una consistencia un poquito espesita, ¿no? Así como una especie de atole. Ahora, también, antes de adentrarnos más en lo que ya viene siendo el proceso, que va a ser bastante interesante eso, pues explicarles que las personas que son ajenas a este tema, entonces entender que existen tribus originarias que siguen practicando los rituales ancestrales junto con las dietas y con el debido respeto sagrado, como son los Shipibo, como son, me imagino que también los Queros, Queros que también lo hacen, muchas tribus antiguas que, en el caso por ejemplo de los Shipibo, es parte fundamental de su cultura. O sea, hablar de ayahuasca es hablar de Shipibos, y de Shipibos es hablar de ayahuasca porque es parte fundamental de su cosmovisión. Entonces entender que, por ejemplo, pues también existen, o sea, entender que hay de todo, como dirían por ahí, hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Entonces, también no creas que simplemente por el hecho de que sea un Shipibo, pues ya va a ser una experiencia extraordinaria. También existe gente que, pues tristemente, se está dedicando a este turismo espiritual y que, pues por ser Shipibos, tienen más fácil... Es más fácil que la gente caiga, y no necesariamente eso significa que va a ser una experiencia extraordinaria. Así es. Y creo que ahí lo mejor que podríamos recomendarles es que a la persona que quieran ir o a donde quieran ir, pues como les dice Richard, investigar de dónde viene esa medicina y la experiencia que tiene la persona con la planta trabajando. Porque aquí pues ya hay de todo, ¿no? Hay personas que consideran importante por lo menos hacer 1 o 2 dietas en la selva, y gracias a esas dietas pues se permiten, por ejemplo, compartirla con más personas en varias partes del mundo. Hay personas que no creen que es importante eso y entonces no hacen dietas y simplemente pues lo que ellos sienten lo van compartiendo, que no estamos diciendo que esté mal, simplemente es otro sistema. Hay personas que son representantes, por ejemplo, de la iglesia del Santo Daime, y que tienen que tener todo un ritual. Es decir, es todo un mundo, es muy complejo. No crean que nada más es como, como es de moda, ahora voy a ir a tomar ayahuasca, ¿no? Entonces es lo que te iba a decir, que también hay que tener cuidado de no caer en el fenómeno de hacerlo solamente por imitación. Exacto, que no sea porque como mi primo y mi amigo y no sé quién y mi sobrino y todo el mundo habla de esto, yo voy a ir para que me den, ¿no? Entonces entender que realmente tiene, al menos desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva, lo mejor que puedes hacer es, si quieres hacerlo, que lo hagas con una intención de sanación y de realmente algo pues que quieras curar, que quieras sanar o comprender en tu vida, ¿no? Por ejemplo, personas que piensan que la vida no está padre o que ya quieren morirse, ¿no? Y sea un problema existencial, pues es muy recomendable. Personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad y que quieren comprender mejor esa enfermedad, en fin, que sea un propósito y una intención clara y de sanación la que te guía, y que no sea simplemente por divertirte, porque ahora sí adentrándonos en el proceso, la toma de ayahuasca no es algo que podríamos llamar recreativo, no es algo que vayas a hacer o que hagamos con el sentido de ver cosas bonitas y luminosas, porque en su mayoría pues sí son procesos bastante fuertes, sobre todo del trabajo con la sombra, con aquello que no hemos trabajado en nosotros mismos, ¿no? Claro, para que quede bien claro, es como decir que estás entrando a las ligas mayores, ¿no? En un sentido. Y también creo que tocaste una palabra que es crucial y clave de todo esto, que es comprensión. Si en algo te va a dejar una experiencia de este tipo, es que independientemente de todas las cosas visionarias, todas las figuras, formas, que es muy bello esa experiencia también, la parte de la comprensión, comprenderte a ti mismo un poco más que antes, y comprender por ende a los demás, creo que es parte primordial de estas prácticas. Claro, y ahora, por ejemplo, en la psicología, por ejemplo en el psicoanálisis, Freud y toda esta escuela psicoanalista siempre hacen hincapié, y bueno, la mayoría de los psicólogos, aunque no sigan esa línea, en que hay un gran peligro, por ejemplo, en que las personas caigan víctimas de este proceso en donde ves al terapeuta como el sabio, el que te salva, casi tu papá espiritual y demás.
Entonces, si en una simple terapia psicológica puede suceder, imagínense lo que puede pasar en una ceremonia en donde el supuesto chamán o guía no sea consciente de esto y se permita jugar con estos roles, y entonces venimos con estos problemas donde realmente vas a creer que el chamán es el que te está curando y que tiene poderes, y hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no? Creo que algo importante es que la persona con la que vayas no se perciba como un maestro del universo, sino que realmente se perciba como una persona que simplemente te está compartiendo esta herramienta. Como un facilitador. Como un facilitador, y de tú a tú, ¿no? En un proceso, pues podríamos llamar hasta gestáltico, ¿no? Sí. En un proceso de igual a igual, porque también se puede prestar a muchas cosas, como está en la misma película del abrazo de la serpiente, y por no citarles cosas terribles que han sucedido, cuando no se hace con esta responsabilidad clara, ¿no? Y establecida. Claro, y creo que también es importante, pues lo que decía Master Richard, que pues estas plantas son, sobre todo esta planta, ¿no? La ayahuasca, y algunas otras también lo son, ¿no? Como el peyote, que son plantas maestras. Entonces, que también van a existir, o existen diferentes plantas. Algunas se dice que tienen la capacidad de dar poder y otras cosas, pero en este caso en específico, y creo que también lo mencionaba don Juan mucho en sus libros, lo que hacen estas plantas es pues darte esta parte del conocimiento, ¿no? Un conocimiento interno. Claro. Y que nos recuerdan que el maestro pues eres tú, o sea, tú mismo eres el que te está dando ese conocimiento, no hay nadie afuera que te esté enseñando más que tú mismo. Inclusive, como dijimos en el podcast pasado, pues sí, las plantas se vuelven expansores de tu propia conciencia, tanto de lo positivo como lo negativo que está dentro de ti. Claro. Entonces es como pues ver eso que no quieres ver en ti mismo. Ahora, ya estamos casi llegando al final del programa, entonces para terminar y alargarnos un poquitito, pues explicarles que el proceso es algo que está siendo estudiado, es muy complejo a nivel cerebral, y a nivel científico pues se siguen haciendo estudios de todo lo que puede generar, pero se ha demostrado que es una herramienta muy útil para crear nuevas redes neuronales o nuevas sinapsis, pero sí tienes que pasar por un proceso traumático, porque precisamente activa esto que me parece que es la hipófisis. Al rato, bueno, luego lo checamos bien, pero activa varias partes del cerebro que van a traer a tu memoria estos recuerdos que tenías bloqueados y los van a reprogramar. Entonces, entender que no es exacto, como dijo Richard, son las grandes ligas y es una especie de cirugía cerebral la que se está haciendo. Entonces, entender que no es cualquier cosa, es algo muy serio, y los seguros que tenemos o que podemos recomendarles es esto de la intención clara y precisa con la cual quieres hacerlo, conocer a la persona con la que vas a ir y la experiencia que tiene, y por lo menos que tengas algunas referencias de que hace un buen trabajo con las mismas, y entender que es un proceso pues bastante profundo. Ahora ya no nos va a dar tiempo, pero si a ustedes les gusta, pues híjole, tenemos ya tantos programas pendientes, pero podríamos hacer uno que hable precisamente de varios ejemplos de estos procesos que se viven con la ayahuasca. Pero pues sí, entender que es un tema bastante complicado y podríamos estar hablando horas, bueno, bastante complejo, horas al respecto de esto, pero espero que con esto que les hayamos dicho haya quedado un poquito más claro, pues de qué se trata esto que llaman la medicina, qué es esto de la ayahuasca, cómo se hace la mezcla y pues las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para hacerlo. Sí, yo también ya para terminar, nada más decir que si sienten la curiosidad de acercarse a esto, háganlo con un propósito lo más definido posible, qué es lo que ustedes quieren llegar a trabajar en sí mismos, si es una cuestión que tiene que ver con algún trauma, por ejemplo, algún trauma de la infancia o reciente, como sea, o lo que quieran trabajar, que sea un propósito que establezcan desde antes, y que desde antes de tener su práctica o su ceremonia, pues lo vayan intencionando de ese modo, que vayan haciendo ese trabajo previo, ese trabajo interior de reconocimiento, y que también no tengan miedo, que siempre van a estar pues cuidados, ¿no? Son plantas que por sí mismas tienen una sabiduría ancestral grandiosa y saben exactamente de qué manera interactuar con quien las recibe. Y bueno, entender que, les digo, para no alargarnos tanto, pero sí, pues hay que tener en cuenta varios factores. También si, por ejemplo, has tenido o tienes esquizofrenia o problemas, por ejemplo, así psicológicos, psiquiátricos graves en la familia, pues es de que la pienses bastante, porque podrías reactivar inclusive eso y en lugar de ayudarte pues puede empeorarlo. Claro. Entonces hay mucho, también hay clínicas, por ejemplo Taquihuasi es una clínica que se dedica al trabajo de adicciones por medio de las plantas.
Y bueno, como pueden ver, es una herramienta que puede utilizarse de muchas maneras. Inclusive el mismo Claudio Naranjo la llegó a utilizar como cuestión terapéutica con pacientes. Entonces, híjole, la manera de usarla son infinitas y la manera de compartirla también son infinitas, ¿no? Claro, y que también es importante platicar ese tipo de cuestiones con la persona que va a facilitar la medicina, ¿no? De hecho, pues se sabe de casos que incluso se puede incluso tratar hasta cáncer, pero creo que sí es importante que se hable con el facilitador para saber cuál es el proceso y si se puede, ¿no? Claro. También, creo que también es importante que digamos que desde nuestra perspectiva, sí cuiden, en el caso de que vayan a hacer alguna toma de esta medicina, pues sí cuiden de respetar todo, ¿no? O sea, si les piden que hagan una dieta, pues creo que sí es importante desde nuestra experiencia, porque claro. si no, pues es un poquito difícil luego el trabajo cuando Sí. no respetas todo este tipo de cuestiones, pero bueno. Y otra cosa que también quería comentarles es que, pues sí, como Master Iván lo decía, pues te enfrenta a tus miedos, entonces por lo tanto, pues estos miedos se van a ir presentando. Y creo que, como decía Master Richard, siempre el propósito te va a ayudar a que tú puedas observar estos miedos y puedas trabajarlos de la manera más positiva, ¿no? O sea, tú puedas reprogramarte. Creo que también muchas veces te ayudan a hacer una reprogramación, porque sobre todo en casos donde tuviste algún shock muy fuerte, pues se quedaron como estancados esos procesos y difícilmente a veces los logras trabajar de la nada, ¿no? Sí necesitas como que algo que te ayude a observarlos y desde ahí trabajarlos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues desde nuestra experiencia, pues siempre creo que recibes una buena enseñanza y algo positivo, ¿no? Algo que te ayuda a trabajar diariamente, ¿no? Sin olvidar, y eso creo que desde aquí siempre lo decimos, que lo más importante pues es vivir aquí, y el trabajo es aquí, en este lugar, en el día a día, ¿no? Sí, que es lo que quería yo decir para terminar, que si es la primera vez que nos escuchas o estás escuchando esta transmisión, te recomendamos mucho que pues escuches el video de Plantas de Poder, porque ahí pues agranamos un poquito más este tema, ¿no? Y entender que pues es algo de cuidado y también pues todos los peligros que conlleva este trabajo, ¿no? Entonces entender que entre más luminoso y entre más extraordinario es, pues también los peligros y los riesgos se vuelven también pues, grandes, ¿no? También existen. Y también entender que el trabajo es fuertísimo. Exacto. O sea, si realmente quieres trabajar contigo, debes de tener esa determinación. Exacto. Y que es algo fuerte. Y pues bueno, me gustó, este programa me gustó. Yo creo que vamos a seguirles, si les gustan estos temas, vamos a seguir platicando sobre otras plantas. Y si nos animamos en alguno de estos, les platicaremos algunas experiencias, ¿no? Pero, sí, pues bueno, de mi parte es todo. Se despide su amigo Iván Donaldson y les mando un abrazo muy grande, tototote. Igualmente se despide su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Nos vemos pronto. De mi parte también, solamente quería platicarles rapidísimo algo. Que el pilón es que, pues para quien se anime, creo que también es importante saber que cuando estás en algunos procesos, pues siempre van a pasar, ¿no? Creo que todo pasa, entonces si te animaste y de repente sientes que estás en un proceso medio difícil, pues acuérdate que todo pasa, que nada es siempre, y como lo decía algún maestro, que pues siempre vas a ver cosas que puedes o tienes la capacidad de ver, nunca vas a ver más allá de algo que no puedes tú transitar o trabajar. Exacto. Y creo que es bien importante eso, ¿no? Entender eso. Y pues ya lo verán, si alguien se anima, pues ya se acordarán a lo mejor un poco de lo que les estamos platicando. Pero bueno, pues de mi parte es todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y recuerden cumplir la profecía. Si compartes el video, le pones me gusta y te suscribes al canal, es muy probable que, como lo dijimos en el pasado, pues siempre tengas buenos viajes en todas partes, ¿verdad? Sí, viaje astral garantizado. Exacto, viaje astral garantizado, todo garantizado. Mucha luz. Va calado, va garantizado. Aprobado, va garantizado. Va calado, va garantizado. Como dirían. Así que bueno, pues muchas gracias. Ahí se ven en el espejo es la realidad. Y que viva ¿qué? Que viva el amor. Que viva el amor. Cuídense.